Hola, soy Betsy Arana, directora comercial B2B en WOW Empresas. Esto es tu empresa de cero a WOW. Hoy está con nosotros José Revilla, CEO de Dale Carnegie Perú, consultora especializada en liderazgo y desempeño. Además, es cofundador de Bridge Consultores y miembro de directorios y consejos consultivos. José, ¿qué tal? Buenas tardes. Feliz de tenerte aquí. Betsy, muchísimas gracias por la invitación. Yo honradísimo y muy contento de poder conversar contigo. Yo le decía al equipo que me ayuda a organizar estas sesiones que se me hacía mucha ilusión de tenerte aquí, ¿no? Yo, las veces que hemos hablado, y siempre te he dicho que para mí, a nivel profesional, marcaste un antes y después. Y lo lindo es que ese antes y después fue incluso mi inicio de carrera, ¿no? Usualmente hay muchos antes y después en medio de las carreras, pero para mí el haber trabajado contigo en mi primer trabajo, mi primera chamba, me marcó cosas muy bonitas y creo que en el tiempo hemos mantenido esa linda amistad y feliz de tenerte aquí y poder explorar muchísimos más temas de los que tú conoces. Muchas gracias, sí, yo tengo el mejor recuerdo y tú eres un ejemplo de la importancia de identificar, seleccionar y desarrollar al talento, ¿no? Así que imagínate, súper contento de verte ahora. Solo para tomando nuevos retos. Solo como anécdota que siempre se la cuento a mi equipo, sobre todo cuando contratamos practicantes y gente que está incorporándose a trabajar, ¿no? Yo me acuerdo que yo entré a trabajar y tenía unas prácticas de verano. Yo entraba a la compañía para estar enero, febrero y marzo y ya se me estaba acabando las prácticas. Y me acuerdo que mi jefe en su momento me dice, Betsy, se te acabaron las prácticas, ha sido lindo trabajar contigo, pero Recursos Humanos ya me dice que tu contrato vence, ¿no? Me gustaría que te quedes, ¿tú qué opinas? Y le decía, yo quiero quedarme, yo quiero estar aquí. Y me dijo, bueno, déjame intentarlo. Al día siguiente viene y me dice, bueno, Betsy, tienes una reunión con nuestro VP, me acuerdo, y dependiendo de esa reunión que vas a tener con él, se va a definir si te quedas o no. Y claro, yo tenía 21, 22 años, te había visto pasar por los pasadizos de la oficina, pero nunca habíamos entablado conversación. Dije, bueno, vamos con todo. Y fue una sesión muy linda y yo creo que, como tú dices, ¿no? Son momentos en los que tanto líder como personas del equipo hacen match, ¿no? En habilidades, en conversaciones, en ambición, ¿no? Porque yo te hablaba mucho de la ambición que tenía por seguir creciendo. Y finalmente de eso se trata, ¿no? De poder darle impulso a los jóvenes, donde uno ve talento, poder impulsarlos. Algo que también me acuerdo que me dijiste es que el título de gerente no te hace líder, ¿no? Finalmente tú puedes ser líder desde donde estés. Entonces son esas cosas que a mí me marcaron mucho. Te agradezco por eso y bueno, seguiremos compartiendo ahora. Sí, y solo para redondear la idea, si bien las entrevistas son importantes, en este caso tú que ya habías tenido las prácticas, obviamente nosotros ya sabíamos y queríamos que te quedes antes de eso, o sea, ya fue tu trabajo, es lo que te quiero decir, o sea, más allá de que una entrevista siempre sea importante y hay que prepararse, fue tu trabajo seguramente esos meses lo que hizo que la gente diga, esta chica puede aportarnos mucho, puede crecer, puede desarrollarse y por eso tan rápidamente tu caso es un caso de éxito porque fuiste desde tu inicio identificada como una promesa de talento, ¿no? Y eso es buenísimo para las compañías. Y hay otra cosa importante, ¿no? Es que ya uno puede identificar a una persona que tiene talento, proyección, pero si no la acompañas en el tiempo, también se pierde, ¿no? Yo me acuerdo que tú, no solamente a mí, ¿no? A todas las personas que tú identificabas como potenciales, las acompañabas en el tiempo, ¿no? Durante todos esos años que estuviste con nosotros lo hiciste, eso también es sumamente importante. De eso se trata, ¿no? El acompañamiento que hacen los líderes directos y después obviamente toda la organización para poder ayudar no solamente al progreso y al desarrollo de las personas y los talentos en particular, sino en acelerar también para estar listos, ¿no? Para que puedan asumir cada vez mayores retos. Súper importante. Tú tienes muchísima experiencia en empresas de tecnología, luego has trabajado mucho en temas de consultoría, muchos temas de equipos de alto rendimiento, también participas de varios directorios de empresas. Y claro, todos en los últimos años has estado muy ligado también a todo lo que es los temas comerciales, ¿no? Has tenido mucho éxito en las posiciones en las que has estado en temas de ventas. ¿Qué crees tú que deberías hacer para darle continuidad siempre, ¿no? A todos los comerciales nos ponen una cuota todos los trimestres, meses o años.
Pero ¿cómo haces o qué tan difícil es llegar a una cuota que puedas lograrla y que después le puedas dar continuidad a ese cumplimiento, ¿no? ¿Cómo has manejado eso en el tiempo? A ver, hay varias fases, ¿no? Lo primero es, existe la costumbre de fijar cuotas partiendo de los resultados del año anterior. Y eso es válido, pero yo creo que lo más importante no está en el resultado del año anterior, sino está en la oportunidad que te da el mercado. Entonces, yo siempre empiezo por tener muy clarito cuál es el potencial del mercado, cuáles son los diferentes segmentos de mercado que quiero atacar. Entonces, tener yo le digo, esa estrategia go to market, ¿no? Esa estrategia que es, oye, ¿a qué tipos de clientes les quiero vender? ¿Qué les quiero vender? ¿Y cómo les voy a vender? ¿A través de qué canales o qué vendedores? ¿Cómo me organizo para maximizar eso? Esa idea, esa visión tiene que estar súper bien concebida. Y eso te ayuda a entender cuáles son las oportunidades y cuánto tiempo necesitan para madurar. Entonces, claro, no es fácil de un momento a otro triplicar el resultado, pero sí uno se tiene que plantear retos grandes y tener muy clarito cuáles son las cosas que para cada uno de esos grupitos de segmentos o de clientes va a ser el diferenciador versus lo que pueden ellos obtener, por ejemplo, de nuestros competidores. Entonces, tener muy claro el potencial del mercado, el potencial de nuestros clientes, el poder trabajar account plannings, por ejemplo, hacer un planeamiento de cuenta cuando tienes empresas muy grandes, es fundamental, ¿no? Y de ahí, lo otro ya tiene que ver con la parte operativa, que creo que por ahí arrancó tu pregunta. Entonces, yo tenía un jefe cuando estuve en México, el gerente general que era mi México, que era mi jefe, perdón, siempre me decía, expect what you inspect. Entonces, en otras palabras, me decía, tienes que hacer seguimiento no solamente a los resultados, pero a cómo se va moviendo el funnel, a cómo se van desarrollando los negocios, para saber y entender qué va a pasar, ¿no? Para entender qué resultados vas a terminar logrando y qué correcciones tienes que hacer. Entonces, uno no puede decir, bueno, acá están las cuotas y me volteo y me voy, ¿no? O sea, hay que estar ahí, hay que estar cerca y hay que acompañar, nuevamente, palabra mágica, a cada vendedor de acuerdo a las posibilidades. Habrá algunos que son muy senior y no necesitan mayor acompañamiento, pero puedes compartir algunas ideas, y habrá otros que necesitan mucha guía, que incluso a veces requieren pues trabajar con algún partner que sepa más que ellos y que los ayude en la primera fase. Entonces creo que eso es clave, y eso es persona por persona, territorio por territorio, ¿no? Qué interesante, qué importante es ese seguimiento de mercado, ¿no? Porque algunas veces te puede salir un proyecto, no es que salga de la nada, ¿no? Pero hay iniciativas que empiezan a salir y que tú las abordas y que finalmente te hace llegar a un 200%, y claro, lo que van a esperar después es que el siguiente año o el siguiente Q siga sobrecumpliendo sobre ese porcentaje, ¿no? Entonces, qué importante es sustentar eso también. Muy importante es sustentarlo y entenderlo, ¿no? Porque vamos a suponer que siempre hay en muchos de estos negocios, hay lo que, ¿no? En IBM le decíamos bluebirds, ¿no? O sea, los grandes negocios que se podían dar, o big shots en inglés cuando se usa, ¿no? Pero al final, esos grandes negocios que ocurren pues no tan seguido, yo creo que hay que perseguirlos, por supuesto, ¿no? Y yo tengo que tratar de apuntarle a hacer la mayor cantidad posible, pero de repente no sé, vamos a suponer que al año normalmente haces entre 1 y 3, es lo que podrías hacer razonablemente, ¿no? Oye, si haces 3, hace una diferencia enorme, y si no hiciste ninguno, hiciste solo 1, te afecta. Entonces, hay que separarlo, ¿no? A mí me gusta separar los diferentes segmentos, las diferentes oportunidades, porque en esa forma entiendes mejor que cada una de esas áreas tiene que crecer, cada uno con su propio go-to-market, con su estrategia, y uno no necesariamente compensa el otro. Pues si bien en el resultado final, en el todo te compensa, a mí me gusta tratar de ir a las partes y que cada parte sea exitosa, ¿no? Alguna vez, Betsy, y esto es algo que impulsamos mucho cuando trabajamos en esa época en la telco, yo decía, si hacemos el número grande, lo partimos en 4. Si hacemos los 4 números, lo partimos en 16. Si hacemos los 16, lo seguimos partiendo, pero siempre hay oportunidad de mejora. Entonces, el hecho está justamente en poder
precisar las oportunidades y cada vez profundizar más, ¿no? No quedarte simplemente en hice el número, sino, oye, ¿dónde están las oportunidades y cómo puedo seguir siendo exitoso en todas, ¿no? Sí, o sea, quiero ganar todo. Ahora, José, en todos estos años de experiencia profesional, ¿has tenido alguna vez que cambiar para poder encajar en algún rol? Sin duda. Muchas veces, ¿no? Muchas veces, porque cada uno de nosotros trae una personalidad, unas características, y no solo eso, sino te enfrentas a momentos que digamos, a veces no conocías o son inesperados. Entonces, tú eres tú y tus circunstancias, o tú y tu entorno, y a veces te toca jugar, digamos, un partido que se está ganando y donde lo que hay que hacer es maximizar ciertas cosas, y a veces te toca, digamos, ser defensivo. Entonces hay que entender bien qué rol estamos jugando en cada momento, ¿no? Yo te diría que de las historias que me acuerdo, una de las complicadas fue un momento que estaba en Colombia y mi jefe era una persona muy complicada, para ponerlo así, ¿no? De hecho, años después salió de la compañía y me tocó aprender a trabajar con una persona con la que tenía muchísimas diferencias y era mi jefe. Y me acuerdo que cuando, digamos, al comienzo yo mismo tenía resistencia, ¿no? Y además yo estaba en Colombia y él era colombiano, con lo cual lo tenía ahí encimita nomás, ¿no? Él era el jefe de la región. Y yo recuerdo que todo cambió el día que dije, bueno, esta es una empresa grande, esto no va a durar para siempre, pero yo tengo que ser capaz de demostrarle a la compañía y sobre todo a mí que puedo manejarme en un ambiente complicado, hostil, con una persona con la que tengo más diferencias que coincidencias, con una persona a la que no solamente no admiro, sino que probablemente no, jamás seguiría, pero hoy me toca esto y no es mi decisión que esa persona esté ahí o no. Entonces el aceptar esas circunstancias y decir voy a hacer todo lo posible, y de hecho mi reto fue voy a hacer todo lo posible, y convencí a los gerentes de los otros países de eso, tenía cierta influencia, para que a él lo promuevan. Y puedes creerlo, al año lo promovieron y se lo llevaron en Estados Unidos a otro rol, buena estrategia. porque no puedes ir contra tu jefe. Claro. O sea, para mí más importante eran los principios. O sea, es parte del trabajar en una organización, es ser leal, es acompañar, es colaborar y bueno, y respetar las jerarquías también de alguna forma, en la medida que no hay algo que vaya más allá de los principios o las buenas prácticas. Pero entonces a este señor lo promovimos y entonces nos libramos de él. Y después, más bien, en sus nuevos roles ya obviamente no le terminó yendo tan bien y alguien tomó la decisión de sacarlo a quien le correspondía. Entonces fue una anécdota interesante porque al final fue exitosa, ¿no? Sí, claro. La importancia de adaptarnos, porque son momentos, ¿no? Y ese fue uno de los momentos más duros para mí. Mucho se habla de que uno lidera equipos cuando tienes equipos a cargo, ¿no? Pero una de las cosas que también son bastante difíciles es liderar a tus pares, y aún más difícil es liderar a tu jefe. ¿Qué opinas sobre ese modelo de liderazgo? Voy a empezar diciéndote algo. Yo creo que un líder, para mí el líder tiene un rol bisagra. De hecho, nosotros lo decimos cuando hacemos programas de liderazgo con las empresas, es algo que yo repito mucho, ¿no? Todos los líderes tienen un rol bisagra. Incluso en las empresas familiares, por ejemplo, empresas grandes, el gerente general reporta a un directorio. O sea que también se debe a alguien, ¿no? En las corporaciones, normalmente, salvo el CEO a nivel mundial que reporta un directorio, igual reporta un directorio. Entonces todos tenemos un jefe y alguien que nos reporta, ¿no? En general. Entonces, tú tienes que, cuando estás con tu equipo, tú representas a la empresa, a la organización, ¿ya? Y cuando estás con tu jefe o con tus jefes, tú representas a tu equipo. Entonces, sin perder la camiseta, porque creo que es importante saber que hay una camiseta y un gran equipo al que tú perteneces, pero tú tienes que jugar este rol siempre opuesto. Y lo mismo pasa con los comerciales. Cuando tú vas, y lo explico para que se entienda, cuando tú vas con un cliente, tú representas a tu empresa.
¿no? Tú representas a Wow. Pero cuando tú te vas con tu jefe o con la gente de finanzas de Wow para ver algún tema, tú representas a tu cliente y tú tienes que representar lo que tu cliente quiere lograr. Hacer lo contrario es algo súper negativo. O sea, cuando tú por hacerla fácil, vamos a poner, estás con tu equipo y le echas la culpa a tu jefe o al jefe de tu jefe o a quien sea, ¿no? De que todo está mal, o cuando estás con tu cliente le echas la culpa a tu organización, malazo, o sea, estás generando, pues, o sea, cero credibilidad, ¿no? Y lo contrario, cuando estás con tus jefes o con tu organización, si hablas mal de tu cliente o hablas mal de tu equipo, oye, ¿qué dice eso de ti? ¿No? O sea, se genera, o sea, en vez de generar confianza, en vez de alinear, estás generando desconfianza. Entonces, ese rol bisagra que tenemos los líderes por naturaleza, pero que también lo tienen los comerciales, por darte un ejemplo diferente, ¿no? Es fundamental. Entonces tú tienes que hacer esto. Fuera de eso, lo más difícil, ya digamos, no es ese rol bisagra, pero es qué tanto generas empatía o colaboración con tus pares. Y ahí son pocos los que brillan, pero esos son los que hacen la diferencia. O sea, los que llegan a posiciones más altas son los que son capaces, además de hacer bien el rol bisagra, de poder influenciar en sus pares, pero influenciar a través de la empatía. Claro. No de... porque son tus pares. Entonces tú normalmente ahí... hay alguna gente que tiene este carisma, que tiene esta empatía, que se gana a la gente, que logra que la gente siempre lo apoye. Entonces cuando las organizaciones ven eso, dicen, esta es la persona que yo necesito para que vaya a la siguiente posición. Y utiliza los mecanismos correctos, ¿no? Por supuesto. Totalmente. Que finalmente es una persona que no genera esos conflictos innecesarios. Porque el conflicto es bueno hasta cierta medida, pero no el conflicto que pueda dañar a las personas, ¿no? Es que parte de un entendimiento diferente y es lo que siempre yo he tratado de hacer y a lo que me dedico ahora, ¿no? O sea, parte de que en vez de decirle a tus pares o a la gente qué es lo que tú necesitas, qué es lo que tú quieres lograr, qué es lo que necesitan que ellos hagan, tienes que partir de lo contrario, ¿no? Oye, te quiero entender, quiero saber qué necesitas tú, quiero escucharte, quiero saber qué es importante para ti, quiero saber cómo te puedo ayudar yo a ti. Y cuando tú vas con ese approach, ¿no? Al final ellos te van a ayudar a ti, igual o más de lo que tú los puedes ayudar. Pero el approach cambia completamente. O sea, ya no eres tú diciéndoles o pidiéndoles lo que hay que hacer, sino eres tú tratando de entenderlos y viendo cómo los puedes ayudar. Y esa sutileza es lo que hace que haya gente que tiene una inteligencia emocional más alta, una mayor empatía y finalmente probablemente es la gente que tiene mayor capacidad de influenciar y lograr cosas. Te cuento algo que me pasó hace algunos años con una persona del equipo para que me des tu punto de vista, ¿no? Yo estaba entrando a una compañía nueva, un reto nuevo, tenía un equipo de trabajo y de pronto una de las personas del equipo vi que a medida que pasaban las semanas dejaba de ser tan comunicativo conmigo. Y bueno, le pregunto, ¿no? ¿Qué está pasando? Es un reto nuevo, quiero saber qué te está pasando porque siento que te estás apagando, ¿no? Y la persona me dice, mira, lo que pasa es que tu predecesor, ¿no? La persona que estaba antes de ti, era una persona que siempre me decía, al menos una vez por semana, que se tomaba un café conmigo, ¿no? Y me invitaba a tomar un café y conversábamos y salíamos y no hablábamos de trabajo y hablábamos de otras cosas. Entonces yo siento que tú eres mucho más ejecutora, ¿no? O sea, planificamos ya, ejecutemos todo. Obviamente le pregunto cómo está el equipo y tal, pero no tenía esos espacios con esta persona y eso le había chocado, ¿no? Entonces yo de ahí dije, oye, me gustó igual el feedback, que me lo diga, pero también me puse a pensar, claro, uno como líder también tiene que entender qué cosas, qué herramientas tiene que usar con cada una de las personas del equipo, porque a uno le puede gustar ir a tomarse un café todas las semanas, al otro le puede gustar que lo acompañe más en el trabajo, ¿no? Y que lo acompañe a hacer visitas con sus clientes y no valore tanto tomarme un café con él. Entonces, qué importante es identificar todas estas cosas para que tu equipo esté más cohesionado. Déjame contarte otro aprendizaje que es fácil de entender, que va en línea con lo que dices. Tuve uno de los jefes más inteligentes que tuve, de los que más aprendí,
no era el que más quería yo, pero uno de los que aprendí mucho era un brasilero, ex Fuerza Aérea. Él llegó a tener tenía todo un negocio de Américas, y yo manejaba Latinoamérica para uno de los negocios de IBM en esa época. Entonces, cuando nos reuníamos, entrábamos a profundizar muchísimo sobre el cómo lograr impacto. Y él era muy orientado a las personas. No era un tipo cariñoso, pero sabía que el gran diferenciador de lo que podíamos lograr estaba en poder conectar con las personas de nuestro equipo para que tuvieran la motivación, el compromiso, etcétera, etcétera. Entonces él una vez me dice, se llamaba Joao, y Joao me dice, José, me dice, liderar equipos, ¿no? Estábamos conversando, ¿no? Y me dice, liderar equipos es como criar a los hijos, ¿no? Entonces le dije, ok, ¿no? Y como diciendo, ¿y por qué no? O sea, ¿cómo lo ves? Y algunas cosas me las dijo y otras yo las he ido después creando, ¿no? Pero fíjate los hijos cómo es. Tú tienes un hijo de 4 años, otro de 7, otro de 10, otro de 14, por dar algunos ejemplos. El acompañamiento, vamos a usar esa palabra que me encanta, acompañamiento a tus hijos es completamente diferente dependiendo de la edad. Correcto. ¿No es cierto? O sea, si está muy chiquito, necesita mucho más acompañamiento, mucha más cercanía. Si está más grande, lo tienes que ir soltando, tienes que dejar que opine, etcétera, etcétera. Les vas dando más libertades, ¿no? Entonces, con las personas que nos reportan es igual. Nosotros tenemos gente muy senior que sabe más que nosotros en muchos casos, que pueden ser mejores que nosotros en algunos casos, pero a nosotros nos toca ese rol de liderarlos. Y podemos tener gente que tiene algunas características más fuertes, otras no tantas, y podemos tener gente nueva o gente muy joven que está un poquito más cruda, que necesita mucho más dirección, ¿no? Etcétera, un acompañamiento más cercano. Entonces, es muy similar. Y por otro lado están las personalidades, ¿no? En los niños, ¿no? Tú tienes hijos, lo sabes. A veces tienes uno, pues, que es súper movido y despierto y todo el tiempo está jugando, ¿no? Y de repente hay otro que es más bien más tranquilo, más reflexivo, más analítico. Y con uno no funciona lo que funciona con el otro. Entonces, tu forma de acompañarlo, de criarlo, de incluso de reconocerlo, ¿no? Es diferente. Lo mismo con la gente que nos reporta. Hay gente que tiene un temperamento, digamos, muy efusivo, que habla mucho, hay otros que no hablan nada, hay unos que necesitan un poquito más de cariño, hay otros que necesitan más libertad, hay otros que necesitan flexibilidad. Entonces, entender lo que cada persona, lo que es importante para cada persona, en conocer a las personas, conocer su entorno, porque la persona puede ser la misma, pero el entorno cambió. Tuvo una pérdida, o tuvo una ganancia, tuvo algo que cambió su vida en un momento, y eso cambia las circunstancias, cambian lo que está pasando con esa persona. Entonces, el estar cerca de las personas, el saber cómo son, qué los mueve, por qué es lo que están viviendo, es fundamental en el rol de un líder. Porque en esa forma tú vas a saber cómo acompañas a cada uno de ellos, y efectivamente, como tú dijiste, algunos será con ese café y esa conversación, en otros será pidiéndoles su opinión, en otros será diciéndoles lo que tienen que hacer porque necesitan esa guía. Entonces, pero eso que tú acabas de mencionar, un ejemplo, es fundamental, espectacular, y no significa que tú vas a hacer lo mismo que hacía tu predecesor, pero el estar cerca de las personas es algo que tiene que ser común a todos los líderes, a todos. O sea, hay que dedicarle tiempo a la gente que trabaja con nosotros, porque finalmente, si esa gente está bien, si esa gente está motivada, si está ilusionada, si cree en el proyecto, si se siente con la confianza de aportar ideas, de decir lo que piensa, de decir lo que siente, definitivamente te va a ayudar a conseguir mucho mejores resultados. ¿Cómo debería ser un líder para tener y lograr esos espacios? Porque finalmente es energía que inviertes en el equipo, es tiempo, y que no te gane la ejecución del día a día. Tienes que bloquear tiempos. Eso ya es un time management, ¿no? Es un tema de prioridades. Entonces, bueno, ¿cómo haces con tus hijos? Te preguntaría yo, ¿no? Tú tienes hijos y a tus hijos no sé cuánto tiempo les dedicas, pero si hay 8 horas en el trabajo, por lo menos, resultan siendo menos con los hijos. Claro, así que claro. Lo que te quiero decir es un tema de prioridades, y para mí tu gente, tu equipo, las personas, las relaciones que tú tienes, incluso con tus pares, necesitas bloquear tiempos. El problema que tenemos todos es que todos quisiéramos tener un día de 48 horas y no hay. El día tiene 24.
Pero lo que yo nunca voy a aceptar, Betsy, es que alguien me diga, no tengo tiempo. No me digas que no tienes tiempo. Dime que esto no es una prioridad para ti. Claro. Pero tiempo tenemos todos 24 horas. Tú verás en qué lo usas. Ahora, el tema de las personas tiene que ser prioritario para un líder. Tiene que ser prioritario. Y tú verás cómo lo usas. Algún tiempo se hará a través de reuniones con todo el equipo. Algún tiempo será para reuniones uno a uno. No sé si una vez por semana con cada uno, depende de la gente. Será una vez al mes, una vez cada 3 meses o cada 6 o al año, no lo sé. Pero que tenemos que dedicarle tiempo a las personas que trabajan con nosotros, sin duda alguna. En algún rol que has tenido en toda tu experiencia, has tenido que tú moldearte a ese rol y en algún momento has sentido que estás cambiando o moldeándote demasiado un rol dentro de la compañía? A ver, hay cosas moldeables y hay cosas que no, ¿ya? Por ejemplo, el tema de las personas, para mí, yo me moldeaba con respecto a esto que hablábamos, de que las personas son diferentes y yo tenía que adaptar mi estilo. Yo no puedo gestionar a todos, café con leche para todos. No, lo que estábamos diciendo. Entonces, esa es una primera parte en que tienes que moldearte. El poder acompañar a cada persona de acuerdo a lo que esa persona necesita, ¿vale? Pero en cuanto a los temas grandes, digamos, a las piedras grandes, a los conceptos de reconocer a la gente, de buscar el desarrollo, de preocuparte por las personas, eso siempre para mí ha sido, digamos, transversal y base para todo. Ahora, dependiendo de la situación, por ejemplo, si estoy en una situación en la cual soy el líder del mercado, es diferente que si soy el competidor chiquito o el entrante, o si soy un competidor que digamos que acaba de tener una crisis. Entonces, dependiendo de esa situación, mi estrategia comercial obviamente tenía que adaptarse. Eso sin duda, siempre, según mi posicionamiento del mercado y quiénes son mis competidores, porque no estoy solo, ¿no? Nunca estás solo. Entonces, esa era una primera parte en que siempre me tenía que adaptar. Otra parte en la que me tengo que adaptar es cuando me he ido a otro país. Si bien el negocio no es tan diferente, la cultura puede variar un poco. Entonces, hay cosas en que te adaptas y cosas que no. O sea, yo he trabajado en Colombia, en México, en Brasil, en Estados Unidos, y eso te enseña mucho, aprendes mucho, porque hay cosas en que sí tienes que respetar las cosas que son inherentes a la cultura del país. Pero en las estrategias comerciales, por ejemplo, me decían, no, esto no se puede acá. No se puede, pues. O sea, esto se puede en cualquier país, ¿te das cuenta? O sea, no me digas, no, es que acá el precio, la gente te compra solo por precio. No, no es verdad, pues, ¿me entiendes? O sea, hay mentiras que se repiten y ahí no tienes que adaptarte, ahí al contrario, tienes que imponer estrategias exitosas, digamos, que no dependen del mercado, y en las otras sí adaptarte al mercado. Y lo otro en lo que tienes que adaptarte es al tipo de negocio. Yo tuve la suerte también de liderar 3 negocios muy diferentes. El negocio de computadoras personales, que fue el primero que me tocó gerenciar, que era un negocio de cash flow. Es un negocio de bajo margen, donde no bastaba con generar la utilidad, sino si no manejabas bien los inventarios o no cobrabas con tu cliente, quebrabas. Entonces, muchas unidades de negocio les iban mal porque no manejaban todas las variables. No era un trabajo donde vendías y ya está. No. Era manejar toda la logística, la eficiencia, cobrar, manejar bien los inventarios, hacer bien los pedidos. O sea, había una serie, era como un ajedrez, y a mí me encantaba porque quizás fue el negocio más difícil. Entonces, un negocio de cash flow, un negocio de generación de caja. Lo importante no era la utilidad. Tú podías tener utilidad y quebrar. Lo importante era cuánta caja generabas. Entonces, ese negocio a mí me ayudó mucho porque es uno de los negocios más difíciles que he visto. De hecho, para ahí me una piedra en el zapato y por eso lo vendieron a Lenovo. No lo entendía. La mayoría de la gente no lo entendía. Yo lo tomé siempre como un reto y me encantó. De ahí me fui al otro negocio, al opuesto, a software. Cuando estaba en software, ya todo había sido CAPEX, ya se habían hecho las inversiones y tú tenías software que vender. ¿Cuál es el costo? El costo de venta de un software es cero. O sea, antes a veces había un CD, ¿no? Ahora no hay nada, entonces es cero. Entonces, lo que vendas es ganancia. Entonces, ahí es vender, vender y vender. Entonces, pero tienes que entender, bueno, y además de vender, ¿qué necesito? La experiencia del cliente, el postventa, ¿no? Hay cosas que se repiten. La usabilidad. Si yo vendo el software, pero no se usa,
tarde o temprano me lo van a devolver. El nivel de adopción. Entonces, el nivel de adopción. Entonces, yo necesito. Entonces, tú vas. Cada negocio tiene. Entonces, tú te tienes que adaptar a eso, entender lo que te diferencia y lo que te hace exitoso y atacar eso, ¿no? Y ver cómo vas a ser exitoso con eso. Y luego, el tema de servicios, ¿no? De personas. Cuando tú estás vendiendo servicios, ¿no? O sea, consultoría, ese tipo de cosas que tiene otra complejidad. Es un intermedio entre los otros dos, pero tienes el elemento, el producto es el elemento humano, entonces no vamos a entrar al detalle, pero lo que te quiero decir es un negocio completamente diferente a vender software o a vender computadoras personales, por darte un par de ejemplos. Y ahí es donde tienes que ir moldeando. Tienes que moldearte, tienes que entender el negocio, tienes que entender el mercado y tienes que moldearte tú también para no hay fórmulas que no puedes repetir, que funcionan para un determinado modelo de negocio y no funcionan en otro. Sin embargo, también hay muchos tabúes y a veces la gente dice, no, es que esta empresa es completamente diferente, ¿no? Este negocio es completamente... Ya sé que todos los negocios son diferentes, sé que todas las empresas son diferentes, pero hay cosas que son comunes. El que las personas sean reconocidas, tengan ilusión, estén motivadas, es común a cualquier empresa. ¿Entiendes? Eso no cambia, ¿no? O sea, hay criterios que no se deberían discutir. Son agnósticos el tipo de industria. El tema de tener muy claras cuáles son tus prioridades, el tema de tener una visión de negocio, el tema de desarrollar y construir capacidades, de seleccionar bien, son temas que no tienen discusión. Igual las tienes que hacer, no importa en qué negocio estén. Y eso es lo que te da la experiencia y por eso mucha gente se puede ir de una industria a otra o a otro negocio. Y si tienes gente buena que conoce de ese negocio, tú puedes aportar desde tu experiencia a cómo complementar con estas grandes piedras, como se dicen, ¿no? Y ahora, hablando de cuánto aporta o cómo ayuda un ejecutivo comercial a un cliente, ¿cuándo crees que un ejecutivo comercial deja de ayudar a su cliente y le empieza a complicar el negocio? Mira, yo creo que un ejecutivo comercial lo primero que tiene que hacer, nuevamente, es esa empatía. Es entender al cliente, entender qué quiere lograr el cliente y entender cómo lo puede ayudar. Y en la medida que el ejecutivo comercial crece y ya tiene, digamos, un mayor grado de avance, es lindo porque ya puede también aportarle ideas. Pero tienes que empezar por entender, por escuchar, por aprender. Y en la medida que tú aprendes y aprendes también de otras cosas, tú puedes ir con ideas. Entonces, mientras tú le aportes al cliente, no a ti, no a tu negocio, sino al cliente, tú pasas de ser un vendedor transaccional a ser un asesor de confianza y seguramente te van a llamar hasta para otras cosas. Ese es el objetivo. Ahora, ¿qué sería lo negativo, no? Lo negativo sería que le vendas algo que no necesita, que le sobrevendas, ¿no? Porque eso es pan para hoy y hambre para mañana, o sea, vas a perder la cuenta. O que le vendas algo que no funciona, ¿no? ¿Me entiendes? O, no sé, yo creo que va mucho por cuando tú te enfocas en lo que tú necesitas como vendedor y no estás pensando en el cliente. Tú tienes que ponerte al lado del cliente y tienes que poder decirle al cliente: esto no te lo voy a vender o no te lo puedo vender porque no es bueno para ti, o porque mi producto no es lo que tú necesitas, o porque creo que esto no es bueno para la empresa. Entonces, el decirle que no a un cliente, me refiero a no siempre tratar de cumplir con lo que te piden, sino ponerte en un rol que va un poco más allá. Creo que es algo que los clientes aprecian mucho, ¿no? Yo tengo una anécdota personal de hace como, ¿cuánto habrá sido? 7 años, que estaba yo viendo un gran holding como comercial, yo era la ejecutiva comercial, y de 2 áreas distintas me hicieron pedidos muy similares de tecnología. Y yo recuerdo que a los 2 dije, oye, pero el área tal me ha hecho el mismo pedido. Entonces busquemos sinergia, los junté a los 2. Y le dije, miren, ¿qué les parece si proponemos esto, y así cada uno no gasta, no sé, pues $100,000 tú, $100,000 tú, podrían entre los 2 juntar su pedido y que salga mucho menos. Yo me acuerdo que ese día, el impacto que causó eso, ¿no? Porque finalmente ellos me decían, oye, Betsy, tú nos podías haber vendido a los 2 lo mismo. Claro. Lo mismo. Y tú ganabas el doble, ¿no? Pero qué importante es, más allá de, obviamente, todos los ejecutivos comerciales, todo el equipo comercial quiere ganar dinero, para eso trabaja, ¿no? Pero un dinero bien hecho, ¿no? No a costa de gastos innecesarios.
Porque el juego, Betsy, el juego no es vender, el juego es ganarte la confianza. Totalmente. Porque eso es lo que te da sostenibilidad. Yo tengo un caso similar. Cuando recién me hicieron gerente de esto de computadoras personales, yo le vendía básicamente a través de distribuidores, mucho lo que vendía. Entonces, recién empezaba y había, digamos, 3 grandes distribuidores. Uno que era muy amigo del vendedor, ¿no? Yeah. Que solo vendía nuestros productos, ¿no? Entonces el vendedor lo quería más porque solo vendía nuestros. Y los otros 2 que vendían nuestros productos y también productos del competidor. Entonces, aparentemente el vendedor mío favoreció le vendió los equipos más antiguos a los otros 2 y le trajo equipo nuevo que venía con, digamos, con más fácil de venderlo, incluso con un costo un poquito más bajo, a este que era el que vendía solo, ¿no? Porque lo justificaba diciendo, no, es que este es solamente vende lo mío, ¿no? Sin embargo, a nivel de contribución, los 3 eran parecidos. Entonces, a mí me llama uno de los 2 afectados. El otro no se había enterado, pero este se entera y me llama el dueño y me dice, José, ¿cómo puede ser esto? Y me le digo, ok. ¿Qué tendríamos que hacer para que tú puedas vender tus productos sin problema y ganar tu plata? Bueno, tendría que bajar el precio. ¿Cuánto tienes que bajarlo? Tanto. ¿Cuánto significa esto por máquina? Tanto. Entonces, si yo te doy esto que tú me estás diciendo que tendrías que hacer, por decir algo, $30,000. Si yo te doy estos $30,000, tú resuelves tu tema y te quedas tranquilo. Y después ya pides el producto nuevo. Me dijo, sí. Tienes los $30,000, le dije yo. ¿No? Y yo tenía las utilidades, no eran fáciles. O sea, eso me pegaba durísimo. Claro. ¿En serio, José? O sea, no voy a creerlo. El pata me agradeció, me dijo, primera vez. Yo dije, ya me peleé con quien me peleó en la compañía. Al otro distribuidor todavía fue mejor la historia. Yo llamo a la gerente general, que era una mujer, además una crack, y la llamo y le digo, oye, quiero que sepas que tú tienes este producto, pero ha pasado esto, así que quiero que sepas que te voy a dar un crédito por, no sé, imagínate, 20, $30,000, lo que fuera, para que tú puedas hacer estas acciones y vender ese producto y salir. No podía creerlo. No lo podía creer. No me había pedido nada. Claro. Yo la llamé porque tenía que ser coherente y consistente. Y eso es lo que te permite ganarte la confianza de la gente y que esos distribuidores... O sea, yo en esa época era el número 3 o número 4 del mercado. En 3-4 años cuadriplicamos el negocio, pasamos a ser de lejos el líder del mercado de computadoras personales en Perú y pasamos de ser el país más chico de la región al país más grande. Y por eso me costó, o eso me sirvió para que me manden a Colombia, que siendo un país... ¿Me entiendes? O sea, sí, así empieza la carrera. Por justamente haberme enfocado no en el resultado de una transacción o el que me podía ayudar para mi cumplimiento del año, sino en ganarme la confianza de mi gente, de mis partners, de mis clientes, de mis vendedores. Porque esto empieza con tu gente y sigue con tus clientes, con proveedores, con partners, es con todo el mundo, Betsy, con todo, ¿me entiendes? Es con todo el mundo. Y yo creo que una de las cosas que yo espero de la gente es que sea perseverante, que sea resiliente, que siga y que sepa que se va a acabar, ¿no? Se va a acabar ese periodo y va a empezar uno nuevo. Entonces hay que sembrar. Entonces, ahí te cuento una historia. Mi primer año, cuando me hacen gerente, mi primer año de gerente fue un desastre. O sea, había habido un problema con una base de datos y los distribuidores nos debían plata. Entonces, no solamente la tenía complicada porque no era fácil vender, era un año difícil, pero además, como nos debían plata, no les podía vender. Claro. Entonces, veníamos de años muy buenos, que se había vendido mucho, pero no se había cobrado, y a mí me tocó arreglar el negocio. Y lo trabajé mucho, creamos una unidad de financiamiento con la gente de finanzas y me puse a trabajar, pero fue durísimo. O sea, yo ese año recuerdo haber trabajado 14, 16 horas diarias, haberle metido mucho tiempo sabiendo que mi resultado era malo. Y mira, una de las cosas más duras fue que hubo cuatro noches, las tengo contadas, que yo me levantaba a las 3, 4 de la mañana llorando, pero llorando con lágrimas, del estrés que tenía. Y mi esposa me decía, renuncia. Y yo le decía, no voy a renunciar, no porque no pueda ser una buena idea, sino porque yo jamás me lo perdonaría. O sea, yo me conozco y sé que sería algo que siempre terminaría afectándome. Yo necesito poder aguantar, yo necesito demostrar que puedo resistir
toda esta presión, todo este estrés, porque se acaba el 31 de diciembre. En las corporaciones los años son calendarios. Y yo estoy trabajando mucho en crear condiciones, y el próximo año va a ser bueno, le dije. Y tal cual. Ese año fue muy malo, en las fotos salí mal en los resultados, era mi primer año, no fue bueno, me tuve que bancar eso, me tuve que bancar esas noches tan duras, me tuve que bancar el poder acompañar a mi equipo también para que no se me deprimiera. Hice muchos cambios, obviamente, en el transcurso, pero el siguiente año fue un año bueno, diría muy bueno. Y a partir de ahí fueron años extraordinarios. Entonces los siguientes 2 años fueron tan buenos que a mí, digamos, me sirvió para una promoción y para que me mandaran a Colombia. O sea, te había contado hace un rato que de ser el país más pequeño, pasamos a ser el país más grande de toda la región, digamos, andina, con los mejores resultados en crecimiento de ingresos, en rentabilidad, obviamente en satisfacción de clientes, en todo. Y eso, si yo hubiera abandonado, ¿me entiendes?, no hubiera ocurrido. Y eso fue lo que, digamos, lo que empezó una carrera que creo que fue bastante buena para mí, fue el haber podido resistir esos momentos. Entonces yo creo que cuando eres vendedor también te pasa, hay momentos duros, hay momentos difíciles, y uno tiene que aguantar, que resistir, pero resistir no significa echarte a la cama, sino decir, oye, ¿qué tengo que ir construyendo para que cuando venga el momento correcto yo esté más preparado y pueda pueda iniciar un nuevo ciclo, ¿no? Justo la siguiente pregunta era el momento incómodo de tu carrera que marcó un wow en los próximos años, y me lo has respondido ahí, ¿no? O sea, ese fue un momento muy difícil, que al final te dieron años wow después. Sí, ese fue un momento muy difícil. Hubo otros, o sea, en una carrera larga no es solo una vez que te pasa, pero recuerdo mucho otro momento, por decirte, me dan esta gran unidad de software a nivel Latinoamérica que venía siendo exitosa, y justo ese año fue un año muy difícil, muy difícil de mercado en Brasil, en diferentes países. Entonces obviamente yo no hice los números, y cada 3 meses yo tenía que presentarle a Estados Unidos, ¿no? O sea, al de Américas, que era un gringo. Y la primera vez, me acuerdo, le presenté, yo tenía cierta experiencia ahí, le presenté, y él me hizo una serie de preguntas y me dio algunas sugerencias, ¿no? Los resultados eran malos, pero yo le presenté y le dije, mira, todo esto es lo que estoy haciendo, pero le pedí feedback y me dio feedback. 3 meses después me tenía que volver a presentarle, los resultados seguían siendo malos, será parte de ese año duro que me tocó, pero yo había hecho todo lo que él me sugirió, y mi presentación fue exactamente siguiendo todas las preocupaciones que él podía tener, todo el feedback que me había dado, más todo lo que a mí se me había ocurrido. Y sin embargo fue uno de los mejores momentos de mi carrera, porque me acuerdo que después de una presentación tan mala en números, de que eran los números Latinoamérica de esta división, y le digo, Charlie, le digo, bueno, esto es, no sé qué más podría hacer, ¿me puedes dar feedback? Y me dijo, José, no se me ocurre nada que decirte. Todo lo que te podría decir lo has hecho, lo estás abordando, me interesa esto que has dicho, la preocupación de la gente, porque a mí la preocupación siempre era cómo hacemos para que la gente no se nos caiga y mantenerla. Entonces, que el tipo me dijera, oye, no hay nada que te pueda decir, sí, ya mejorarán las cosas, después ya la cuota de ese año no lo íbamos a hacer, pero el no tirar la toalla y el estar siempre, ¿me entiendes?, viendo qué más puedo hacer, pero que me dijera, no hay nada que te pueda decir, fue como, wow, claro, ¿me entiendes? Claro. O sea, fue un momento wow. Comparto también una anécdota mía. Yo estudié ingeniería de telecomunicaciones, y mi vida siempre decía, bueno, voy a estar configurando equipos, ¿no? Siempre viendo qué más hacer, qué router, switches, etc. Y entrando a la unidad de negocio de empresas y una área comercial, yo veía todo el trabajo que hacían los comerciales, y sí siempre le tuve mucho respeto a lo que hacía el comercial. Pasan los años, yo doy a luz de mis gemelos, ya tenía un hijo de 2 años y medio, nacen mis gemelos, estaba una semana de volver de mi postnatal y me llama
Guillermo, mi jefe, en ese momento, era nuestro VP, y me dice, bueno, Betsy, es momento de que pases a ventas, ¿no? Era el camino. Y claro, yo me acuerdo clarito, y no sé si se lo he contado algún día a Guille, pero yo estaba hablando con Guillermo por el celular y veía a mi hijo mayor correr por la sala, mis gemelos en sus bouncers así moviéndose, y decía, es que yo creo que es el momento, ¿no? Uno ya necesita ingresos mayores para poder solventar 3 seres humanos. Y me dijo, te llamo al final del día para que me des tu respuesta. Y le dije, no necesito esperar al final del día, vamos con todo. ¿Pero qué cliente me vas a dar? Le dije a Guille, ¿no? Y me dice, bueno, te voy a dar la corporación, una de las corporaciones más grandes del país, ¿no? Y yo decía, Guille, ¿estás seguro? Y yo decía, por supuesto que estoy seguro, ya, déjate vainas y ya vuelve, ¿no? Entonces ya, a la semana siguiente voy, me hacen la presentación, primera vez yo estrenadita comercial. Fue uno de los peores meses de mi vida, ese primer mes como comercial. Yo, igual que tú, llegaba a mi casa estresadísima, diciendo en qué me he metido, encima a dar de comer a los gemelos que tenían 3 meses, mi hijo ahí por ahí dando vueltas, y yo me ponía a llorar. Claro, y decía, ¿en qué me he metido? O sea, esto no era tan fácil como mucha gente dice, no, el comercial se la llevaba fácil, nada que ver, es una chamba muy, muy, muy competitiva. Y igual mi esposo me decía, bueno, escúchame, tú no puedes estar así, no puedes estar llorando cada vez que llegas a la casa, ¿no? Y lo más chistoso era que el cliente era un cliente muy bueno, o sea, era porque claro, encuentras clientes de todo tipo, ¿no? Uh-huh. Claro, aquí el tema era la competencia tan fuerte que había, ¿no? Que yo quería vender cosas diferentes y a veces era un poco complicado, o el despliegue de las cosas que tenía que hacer, lo tenía que hacer mucho más rápido porque el mercado iba mucho más rápido y no se podía, entonces todas esas cosas me frustraban. Sí, son frustraciones. Claro, eso me frustraba y yo le decía a mi esposo, no, yo ya me metí en esto y no voy a parar, o sea, esto, y yo siempre te he hablado de mi mamá, ¿no? Del claro, modelo que tengo de mi mamá, que mi mamá para ella no hay imposible, esos días, si tú le dices que mañana se meta un submarino, se mete, o sea, y decía, no, yo no puedo, no puedo dejarme caer, o sea, esto lo voy a lograr. Lo que tengo que hacer es ver qué hacen los comerciales exitosos, ¿no? Y entonces empecé a ver y a conversar con los mejores comerciales que había en la compañía. Le decía, oye, ¿cómo lograste cerrar este negocio? ¿Qué hiciste? ¿Qué no sé qué? Y me decían, Betsy, mira, tienes que ir por este lado, por este lado. Obviamente el generar confianza con el cliente era mi chamba, ¿no? Pero esos tips que me podían dar ellos de cómo abordar ciertas cosas me sirvió muchísimo. Y nada, al igual que tú, ¿no? Después vinieron meses de muchos proyectos lindos, muchos éxitos. Pero qué importante es no darse por vencido. Totalmente. O sea, ahí está la clave. Ahí está la clave. Eso es fundamental, porque siempre va a haber momentos difíciles. Fíjate que hemos hablado de momentos wow, de momentos que han sido de repente negativos o difíciles, sin embargo son esos momentos los que hacen la diferencia, porque cuando te va bien, pues, ¿no? Cuando te va bien es relativamente fácil, ¿no? O sea, es festejar, pero eso es consecuencia de mucho entrenamiento, de mucho trabajo, de muchas lágrimas incluso, ¿no? Y a veces no se ve, ¿no? Uno cree que cuando alguien va bien es porque se le encontró así, ¿no? Claro, sí. No, y ahora amo ser comercial, me encanta. No me imagino haciendo otra cosa que no sea... Que todos son comerciales, finalmente. Sí. ¿No? ¿Qué cosas ves con más claridad ahora dentro de entornos a los que haces consultoría dentro de las compañías que tú haces? Tú haces muchos temas de equipos de alto rendimiento. ¿Qué ves con mucha claridad en el diagnóstico que haces en este acercamiento con las empresas que te permite darles la orientación necesaria? Siempre la mayor oportunidad va por los líderes, ¿no? O sea, hay una gran oportunidad por los líderes porque los líderes pueden cambiarle la vida a una persona, ¿ya? Así como tú le puedes cambiar la vida a tus hijos, ¿no? ¿Y qué quieres de tus hijos? Que sean felices, que les vaya bien, ¿no? Tú le puedes cambiar la vida a la gente que trabaja contigo, ¿no? Hace unos años me tocó hacer un estudio de mujeres que habían sido muy exitosas en Latinoamérica y entrevisté como a 20, 30 mujeres. Mira, debiste estar en esa lista también, pero no eran todas, pero había gente muy, muy exitosa y le hacíamos una serie de preguntas. Y yo recuerdo algo en común que tenían todas las mujeres, pero que aplica también a los hombres,
pero que en este caso en las mujeres era con mayor razón, porque las mujeres normalmente la han tenido más difícil históricamente, por muchas razones, ¿no? Que están ahí, que no vamos a comentar ahora, pero... Y todas tenían en común que habían tenido un gran mentor en algún momento. Una persona que había creído en ellas, que había acompañado, que había apostado por ellas, que les había dado la confianza, que las había ayudado a que sintieran que podían empoderarse y lograr lo que lograron. Y esa persona a veces era un pariente, podía ser el papá, podía ser el abuelito, la mayoría de las veces era un jefe, ¿no? O varios, pero siempre había, digamos, por lo menos uno que había tenido un impacto grande, a veces al comienzo de la carrera, a veces hacia la mitad de la carrera, incluso había algún caso en que ya después de algunos años, y yo decía, qué importante el rol que tenemos los líderes, ¿no? Y yo es algo que cuando hago programas de liderazgo con las empresas o cuando hago consultoría le digo, siempre tú le puedes cambiar la vida a la gente. O sea, el hecho de que tú puedas acompañarlo bien, darle la confianza, ayudarlo a desarrollar las competencias que tiene que desarrollar, asignarle los proyectos que le puedes asignar, ¿no? Puede hacer la diferencia en que haya personas que lleguen pues a donde nunca pensaron que podían llegar. Y eso me parece que es algo súper relevante que no se hace mucho. ¿Ya? Que no todo el mundo es consciente, o sea, la gente está tan preocupada de los resultados que normalmente la preocupación sobre las personas es menor a la que se debería hacer, entonces me la hacen fácil porque yo tengo algo que vender, ¿me entiendes? O sea, es relativamente fácil porque la necesidad siempre está, la necesidad de ayudar a que la gente conecte mejor con las personas, se comunique mejor, lidere mejor. Una de las cosas que salta más a la vista es el tema del feedback. Y te hablo de feedback positivo y también correctivo, ¿no? Y eso incluye el feedback positivo, incluye el reconocimiento. Son herramientas potentísimas, o sea, más allá de la evaluación anual, de la meritocracia anual que se haga cada 6 meses, ¿no? Nosotros deberíamos dedicar buena parte de nuestro tiempo como líderes a darle feedback a la gente, ¿no? O sea, reconocer si hicieron algo bueno, oye, qué chévere que hiciste esto, ¿no? Por esto y por esto, ¿no? Mira, esto nos ayuda a tal cosa, o sea, con cierto racional atrás, ¿no? Y también si hay algo correctivo, poder decirlo, pero en buena onda, ¿no? Siempre tratando de destacar lo que hace bien y viendo cómo lo dices sin atacar a la persona, sino diciendo, oye, esto se podría hacer mejor, o cómo lo crees que lo podríamos hacer, esto nos está afectando. Entonces, el dar feedback continuo es algo súper potente. Y no todo el mundo lo hace, ¿no? Y cuando lo hacen a veces se hace más en forma dura, en forma de ataque, en forma inquisitiva, de control, y eso en vez de generar algo positivo puede ser hasta negativo. Y lo otro que se hace muy poco es el reconocimiento, ¿no? Para mí el reconocimiento es clave. Es clave para generar ilusión, para generar equipo, para generar colaboración. Entonces, un reconocimiento bien estructurado, bien hecho y que sea parte de la cultura, ¿no? Una cultura que reconoce a la gente es muy potente. Y yo creo que todas las empresas salimos jaladas en eso. Todas. Todas podemos reconocer mucho más de lo que hacemos. Todas podemos dar mejor feedback. Todas podemos acompañar mejor a nuestros equipos. Hay muchas cosas. Lo otro ya viene por el lado un poco más directivo, estratégico, es el poder del alineamiento, Betsy. La mayoría de las empresas sufren con el alineamiento. ¿Por qué? Porque cada área jala para su lado. Y es a veces difícil alinearlos porque cada uno tiene sus propios objetivos, las personas o las áreas. Entonces, que entiendan que como empresa, como organización, se pueden tener 4 o 5 prioridades estratégicas que tienen que estar por encima de las prioridades de cada área o las prioridades o los objetivos de cada persona, y que eso te lo compre. Eso es lo que hace que un equipo no solamente sea unido, sea mucho más potente, sino que pueda avanzar mucho más rápido porque todos están alineados. Entonces, el alineamiento para mí es clave y es fundamental. Mientras más grande la corporación, más importante es el alineamiento y más difícil de lograrlo porque tú tienes que ir llegando a todas las personas y son muchas. Entonces lo tienes que hacer a través de
de muy buena comunicación, pero también a través de alinear a todos tus líderes, ¿no? Y claro, puedes definir los 4 lineamientos y después todas las demás áreas tienen que tener sus propios lineamientos que están alineados a su vez a esos Así 4, es. ¿no? Sí. Y cuanto más grande Pero entender más... cuáles son las prioridades, que la gente tenga conciencia de eso, ¿no? ¿Qué le recomendarías como habilidades iniciales a una persona que está incursionando en el mundo de las ventas? Si tuvieras que decirle 2 o 3 cosas como recomendación. La primera es, a ver, ahí me voy a hacer un poquito de promoción del mundo en el que yo estoy metido, que tiene que ver con las habilidades humanas, ¿no? A mí me cambió la vida. Cuando me hacen gerente, yo leo este libro de Dale Carnegie, de cómo ganar amigos, influencia de las personas, que tú lo debes tener seguramente, porque yo he regalado muchos de los libros, que me hizo pensar 2 cosas. Primero, ese libro te hablaba de la empatía y la inteligencia emocional cuando ni siquiera se había escrito el libro famoso de inteligencia emocional que se escribe por los 90s. Y lo primero que yo entiendo es que, contrariamente a lo que yo hubiera podido creer, al comenzar a ver el libro y hojearlo y leerlo, me doy cuenta que yo no solamente no era bueno, sino que era malo, que era tercio inferior. Que una cosa es tener inteligencia emocional con tu cliente porque le quieres vender, o con la novia porque te la quieres enamorar, o el novio, ¿no? Y otra cosa es tener inteligencia emocional y tener empatía con todas las personas que te rodean. Y claramente yo me di cuenta que yo no lo tenía. Y decidí que a partir de ahí yo tenía que comprometerme con todos estos principios, estas cosas que enseñaban, porque quería ser una mejor persona y quería poder conectar mejor con las personas, porque eso me iba a permitir también ser un mejor profesional y ojalá algún día, un mejor líder, obviamente. Entonces, eso fue fundamental. Pero donde sí me fue bien es, yo dije, esta es la base de la cultura organizacional que yo quiero tener, de una cultura de alto rendimiento. La base tiene que ser la empatía. Entonces, si yo logro que las personas en mi equipo seamos empáticas unos con otros, que seamos empáticas con las otras áreas, con los proveedores, con nuestros distribuidores, con nuestros socios, obviamente con el cliente es más fácil, como te decía, es más natural, pero la empatía, el centro de todo, eso a mí me cambió la vida. Y entender eso, o sea, suena todo muy lógico, salvo que hay un truco, pues. Las personas somos egocéntricas por naturaleza. Todas, algunas menos, otras más. Yo era de los más, de repente, estaba más dañado. Pero todos somos egocéntricos. Y es muy simple. Tú agarras, pones a todo tu equipo comercial, sacas una foto, la proyectas, y ¿cuál es la primera cara que cada uno va a buscar? La suya. La suya. O sea, ahí está demostrado que todos somos, no hay nadie que busque otra cara primero que la suya. Todos siempre estamos pensando en lo que nosotros queremos, en lo que necesitamos. Entonces, el hacer ese cambio de chip y pensar en el otro antes que pensar en ti, suena fácil, pero no es tan fácil. Entonces yo les diría, oye, busquen ver cómo conectan mejor con las personas, aprendan a escuchar, aprendan a relacionarse, aprendan a entender el punto de vista de otros. O sea, pónganselo como un objetivo, el poder conectar mejor con las personas. La otra gran recomendación que les haría es, yo he visto cracks, pero cracks a todos los niveles, en los directorios donde pertenezco, gerentes generales o directivos, vendedores, ingenieros, y los he visto presentar. Y he visto gente brillante con una experiencia y un conocimiento extraordinario que a la hora de presentan mal, porque no saben comunicar bien, porque no llegan bien, porque no tienen ese skill naturalmente, ¿no? Y también he visto gente menos hábil, pero que comunica muy bien, ¿no? Con más floro, como se dice. Y eso puede hacer una diferencia abismal en el éxito que tú tengas como profesional y como persona que puede influenciar en otras. Entonces, el desarrollar tus habilidades para comunicar, para ser un buen presentador, para poder comunicar mejor, para poder entender a tu audiencia, llegar mejor, contar historias, es algo fundamental que le cambia la vida a cualquier chico. Entonces, mis hijos, por ejemplo, obligados a hacer esos 2 programas en Dale Carnegie, ¿no? Obligados, el de relaciones y el de presentaciones. ¿Por qué? Porque son skills que son complementarios ya a tu conocimiento, a tu experiencia, a lo que estudias, a otras habilidades.
pero esos son comunes a todos, Betsy. Entonces yo te diría, eso es lo primero en que yo he tratado de influir en mis hijos. Y lo mismo he tratado de hacer siempre con la gente que trabaja conmigo, ¿no? Tratar de ayudarlos a que se desarrollen en esos dos ámbitos, porque son los que les van a permitir crecer. Más allá, como te digo, ya de su propio IQ, de su propio conocimiento, de sus propias habilidades, ¿no? Oh, qué lindas recomendaciones, José. Muchísimas gracias, feliz de haber compartido este espacio contigo y hasta la próxima. Muchas gracias a ti, Betsy. Siempre un placer.